estudiantes? Espero se encuentren muy bien al lado de sus familias, cumpliendo pues con todas las medidas necesarias pues para protegernos de lo que es esta pandemia y pues con una actitud positiva ante esta situación. Bueno, el día de ahora vamos a hablar acerca del desarrollo cognitivo. ¿En qué etapa? La etapa de la adolescencia, una etapa muy bonita llena de muchísimos cambios. Cualquier duda, cualquier comentario, ustedes pueden hacerlo al chat del aula virtual o pueden hacerlo en cualquiera de los foros que están habilitados o también pueden escribir al grupo de WhatsApp que tenemos. Vamos a empezar. El desarrollo cognitivo. Vamos a hablar un poco acerca del desarrollo cognitivo, de todos esos cambios que se dan específicamente en la etapa de la adolescencia. Una etapa muy, pero muy bonita. Adolescencia. Iniciaremos recordando qué es adolescencia. Pues adolescencia es la transición del desarrollo entre la niñez y la adultez, que implica grandes cambios, cambios físicos, cambios cognitivos y cambios psicosociales. En esta ocasión pues vamos a hablar de los cambios cognitivos. También otro punto importante para recordar es que, por ejemplo, en el libro de Desarrollo Humano de Papalia, la adolescencia se comprende entre los 11 y 19 o 20 años de edad. Acá en nuestro país pues tenemos lo que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, llamada también LEPINA. Esta ley en su artículo número 3 nos menciona que el ser adolescente comprende las edades de los 12 años cumplidos hasta que cumpla los 18 años. En esta ocasión, todo lo que vayamos a hablar, todo lo que hablemos, todo lo que hable acerca de los cambios cognitivos, pues están retomados de Papalia y de Fermat. El desarrollo cognitivo. Ustedes pueden ver ahí en su lámina. Dice, los adolescentes no solo tienen una apariencia diferente de los niños pequeños, sino también piensan y hablan de una manera distinta. Es decir, hay cambios físicos notorios. En una clase anterior veíamos la gran cantidad de cambios físicos que existen en esta etapa, pero no solo eso son los que vamos a identificar en los estudiantes o en los adolescentes, sino también esos cambios cognitivos, esos cambios que hay en sus pensamientos, esos cambios que hay en sus sentimientos, en sus emociones, inclusive hasta en la forma de expresarse. Hablar de los cambios cognitivos implica hablar de la etapa de las operaciones formales de Piaget. Pues esta etapa es la última y se caracteriza por la capacidad de pensar de manera abstracta. Acá se dan lo que son las operaciones formales, cuando se perfecciona la capacidad de pensamiento abstracto. Esta capacidad surge ahí por alrededor de los 11 años y pues proporciona una forma nueva de poder comprender, manipular lo que es la información. Cuando hablamos de pensamiento abstracto, quiere decir que los adolescentes pues ya pueden pensar y organizar ideas en su mente sin necesidad de manipular el objeto. Allí esto surge, esta capacidad, como ya lo mencionamos, ahí por alrededor de los 11 años. Esta pues permite poder reflexionar sobre cosas que no se encuentran presentes en el momento o en el lugar, así como también permite analizar conceptos y pues principios generales. De eso se trata lo que es el pensamiento abstracto. Eso quiere decir que
Los adolescentes pueden comprender el tiempo histórico. Es decir, ellos ya pueden analizar algunos hechos históricos que han surgido en el país, por ejemplo. También pueden utilizar símbolos para representar otros símbolos. Es decir, por ejemplo, en álgebra utilizan la X y saben que esa X va a representar lo que es un número desconocido. Entonces, ya en su pensamiento ya se da este tipo de comprensión. Y por ello, pues, y pueden aprender álgebra y pueden aprender cálculo. Pueden apreciar mejor las metáforas, las comprenden, saben qué es lo que nos quiere decir. Las alegorías también, que igual es una figura literaria que pues pretende representar una idea a través pues de formas, ya sean humanas, animales u objetos. Entonces se representan, ellos ya tienen esa capacidad de hacer mayor análisis y comprensión. Por lo tanto, pues también obtienen la capacidad de pensar de manera abstracta, que tiene sus implicaciones también emocionales. Esto es muy importante porque hay una infinidad los seres humanos estamos compuestos también por muchas emociones, pero en esta etapa tan bonita surgen mucho y salen a flote. Por ejemplo, el adolescente puede amar la libertad y odiar la explotación, pero lo puede hacer de una forma apasionada, de una forma que esas emociones las vamos a ver y las vamos a notar, valga la redundancia, a través de su comportamiento, de sus actitudes. Entonces, estas son algunas de las cambios que surgen en ellos. Cambios en el proceso de información. Pues ustedes pueden ver ahí su laminilla, o bueno, la tienen también. Este video, ahorita en este momento pues están viendo lo que es y escuchando el video. Sin embargo, también tienen esta presentación ahí en su aula por si la quieren imprimir o se les hace más fácil para verla y pues solo escuchan el audio después. Pues los cambios en la manera en que los adolescentes procesan la información reflejan la maduración de los lóbulos frontales del cerebro y pueden explicar los avances cognitivos descritos por Piaget. Hay cambios estructurales y cambios funcionales. Dentro de los cambios estructurales vamos a encontrar lo que es el conocimiento declarativo, el conocimiento procedimental, el conocimiento conceptual y tenemos también el cambio funcional. El conocimiento declarativo. Este conocimiento pues es el saber qué. Así lo podemos encontrar como el saber qué. El conocimiento procedimental es el saber cómo y el conocimiento conceptual es el saber por qué. Entonces, el conocimiento declarativo, el saber qué. Este consta de todo el conocimiento factual que la persona ha adquirido. Cuando decimos el conocimiento factual, no sé si tienen una idea a qué nos estamos refiriendo, pero son todos aquellos datos, todos aquellos hechos, fechas, cifras, acontecimientos, aspectos históricos que pues ya se tiene conocimiento acerca de eso. De eso se trata este conocimiento declarativo.
Por ejemplo, saber que 2 más 2 son 4, que George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos. Son todo este tipo de conocimientos. El conocimiento procedimental es el saber cómo. Este consta de todas las habilidades que una persona ha adquirido. Por ejemplo, a esta edad, pues se espera que ya todos los adolescentes sepan multiplicar, saben dividir, e inclusive hay muchos que hoy en día ya pueden pues conducir un vehículo, ya pueden pues la mayoría quizás ya pueden andar en bicicleta. Son todas esas habilidades, el saber cómo yo puedo realizar algo, alguna actividad tanto cognitiva como también motora. Podemos incluirla, pero va más enfocado en saber qué surge en mi pensamiento para poder realizar una determinada acción. El conocimiento conceptual. Pues este es el saber por qué. Es la comprensión de. Eso significa, es la comprensión de. Por ejemplo, es la comprensión de que una ecuación algebraica sigue siendo cierta si en ambos lados se añade o se sustrae la misma cantidad. Es la comprensión de eso. Por ejemplo, es el saber por qué. ¿Por qué sucede eso? El comprender por qué alguna situación se da o por qué se obtienen determinados resultados. Entonces, ese es el conocimiento conceptual. Cambio funcional. Los que veíamos anteriormente del conocimiento declarativo, conocimiento procedimental y conocimiento conceptual están inmersos en esos cambios estructurales. Esos cambios, pues los cambios estructurales incluyen cambios en la capacidad de la memoria de trabajo y pues la gran cantidad o la cantidad creciente de conocimiento almacenado en lo que es la memoria a largo plazo. Entonces, estos tres conocimientos que veíamos anteriormente, pues están dentro de la memoria que se va adquiriendo, pues, y que está en una memoria a largo plazo, que está ahí esa información almacenada. Ahora bien, el cambio funcional, pues acá los procesos para obtener, manejar y retener información son aspectos funcionales de la cognición. Por ejemplo, acá se encuentran, por ejemplo, el aprendizaje, el recuerdo, el razonamiento, que estos poco a poco pues van mejorando durante lo que es toda la adolescencia. Existe también cambios funcionales que son muy importantes y en esto podemos mencionar dos. Y el primero es el incremento continuo de la velocidad de procesamiento, es decir, que va aumentando y aumentando esa capacidad de análisis, esa capacidad de procesar información, esa capacidad de comprensión. Esto va aumentando. También tenemos un mayor desarrollo de la función ejecutiva. ¿Qué incluye esta función ejecutiva? Pues incluye todas esas habilidades como por ejemplo la atención selectiva. Ya el adolescente puede enfocarse específicamente en sus intereses, en algo que le interese. También la toma de decisiones está implícita acá. A esta edad pues ya se va aprendiendo a lo que es tomar decisiones. Pues eso no quiere decir que todas esas decisiones tal vez sean
sean correctas, pero pues se va en ese camino, se va en el camino de ir aprendiendo, de ir analizando errores, consecuencias y todos esos aspectos, pero sí el desarrollo de la función ejecutiva implica eso también, implica la toma de decisiones, porque por ejemplo, imagínense, si hablamos de un adolescente, alguien que va iniciando, si nos vamos a la lepina, si recordamos los rangos de la lepina, pues estamos hablando de 12 años. Y si hablamos de papalia, estamos hablando de 11 años. Entonces, como que no hay mucha diferencia. Eh, pero, ¿qué decisiones puede tomar un adolescente de 12 años? ¿Qué decisiones creen ustedes que pueden tomar? ¿Qué decisiones se toman a esta edad? 12 años. ¿En qué grado se está a los 12 años? Quizás la decisión más cercana podría ser el hecho de qué bachillerato va a estudiar, o inclusive si va a seguir estudiando el bachillerato o si no lo va a seguir estudiando. Entonces, ese tipo de decisiones son muy importantes, pues posteriormente se toma la decisión de si seguir una carrera universitaria o si pues aprender un oficio también, que son decisiones bastante importantes en nuestra vida. Pues a veces no se toman pues las decisiones correctas o porque a veces en la adolescencia a veces no sé si ustedes se han dado cuenta que muchos adultos nos dicen, es que yo cuando estaba adolescente cometí muchos errores, tomé malas decisiones, pero hasta cierto punto, si nos damos cuenta acá, esos cambios cognitivos son paulatinos, por decirlo así, o sea, son graduales es la palabra. Y se va obteniendo lo que es pues mayores aprendizajes, mayores pues conocimientos mediante la experiencia. Yo no dejo de lado lo que es las vivencias, no dejo de lado también lo que son los aspectos pues de familia, de crianza. De eso vamos a hablar un poco en la siguiente clase, que es del desarrollo de la personalidad, que hay factores familiares que están estrechamente ligados, implícitos en eso. Pero todo está íntimamente o estrechamente relacionado. Entonces, es muy importante la toma de decisiones y pues de cada decisión también tiene consecuencias, ya sean positivas o no tan positivas. Entonces, de ahí se va aprendiendo. Creo que todos hemos vivido esta etapa. Creo que unos van saliendo. Yo recuerdo que en clase presencial una vez mencionábamos que ciertas compañeras todavía estaban en la adolescencia. Yo creo que ya van saliendo de lo que es la adolescencia, definitivamente. Sin embargo, pues existen todo este tipo de cambios. Entonces, estos también, ¿verdad? Otra de los cambios o de las funciones ejecutivas también es, ya mencionamos atención selectiva, toma de decisiones, también el control de la memoria también, memoria de trabajo, esas habilidades que pues nosotros pues aprendimos a hacer algo y ya no se nos olvida. Entonces eso está ahí guardado. Entonces, como pudieron darse cuenta, estos cambios son bastante importantes en cambios del procesamiento de información, ya sean cambios estructurales, donde vimos pues que estaban implícitos esos tipos de conocimientos, y los cambios funcionales. Otro aspecto importante es el desarrollo del lenguaje. Porque esto también, el desarrollo del lenguaje también es notorio. Dice Sulaminía, a medida que el material de lectura se hace más adulto, continúa el crecimiento del vocabulario.
Entre los 16 y 18 años el joven conoce alrededor de 80.000 palabras. Esto va a depender de su hábito de lectura. Si usted lee mucho, su vocabulario va a aumentar. Entonces, por eso es importante el hábito de la lectura. Pero también es saber qué leer, qué es lo que se va a leer. Hay muchos libros interesantes. Pues, por ejemplo, en esta materia tenemos 2 libros que con esos trabajamos muchísimo, que es el desarrollo humano de Papalia y el desarrollo psicológico a través de la vida de Feldman. Y ahí ustedes pues pueden darse gusto, como se dice, leyendo y pues adquiriendo lo que es nuevo vocabulario, que crezca lo que es ese vocabulario, porque la capacidad ya se obtiene en lo que es la adolescencia. Dice también Solaminía, hacen uso más frecuente de términos como sin embargo, por lo demás, de todos modos, por consiguiente, de verdad, probablemente. Entonces son palabras que se van adquiriendo y también existe otro punto importante, disfrutan del uso de la ironía, los juegos de palabras y de las metáforas. Entonces, estos son los cambios más generales los cambios generales que se dan y más importantes dentro del desarrollo cognitivo del adolescente, en el adolescente o en esta etapa tan bonita de la adolescencia. Se me traba un poco la lengua. Conclusiones. Podemos retomar varias conclusiones. Ustedes pueden construir sus propias conclusiones y en el aula virtual tenemos foros. Yo dejo foros ahí habilitados y ustedes pues pueden hacer algún comentario respecto a esto. Conclusiones. La adolescencia no solo implica cambios físicos, sino también cambios de pensamiento, como ya lo hablamos. Estos cambios físicos son los que nosotros vamos a ver, que a simple vista los tenemos. Sin embargo, existen cambios cognitivos también, como ya lo hemos venido estudiando. En esta etapa está implícito lo que es el pensamiento abstracto, o sea, esa capacidad de análisis, esa capacidad de comprensión. No es necesario que yo pues no vea ese objeto, yo ya comprendo esa situación y muchísimas más. Las emociones también juegan un papel muy importante. Lo veíamos también que están implícitos lo que son las emociones en algunas análisis o en alguna expresión que el adolescente haga. Lo que les decía, por ejemplo, el adolescente puede decir que ama la libertad y que odia la explotación y es algo que lo está sintiendo, lo está viviendo, es algo, lo sabemos que es diferente, sentimientos a emociones, pero sin embargo yo les ponía ese ejemplo. También toman mayor conciencia de las palabras como símbolos que pueden tener significados múltiples, lo que veníamos hablando del lenguaje. Ellos identifican también, en esta etapa ya se logra identificar que un símbolo me puede decir o me puede dar muchísimos significados. Que por ejemplo, si yo veo alguna señal o algo, pues este símbolo, esta imagen me puede dar múltiples significados a mí. Yo voy a determinar pues qué significado le doy. Entonces, estas son algunas pues las conclusiones que yo he elaborado. Y pues los invito a elaborar sus propias conclusiones y también pues a hacer algún tipo de comentario, o si tienen también alguna duda, pues con gusto escríbanme al chat de la aula virtual o al grupo de WhatsApp o a cualquiera de los foros que está habilitado en el aula virtual. Pues al final van a encontrar la bibliografía. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Bendiciones. Y pues con actitud positiva siempre.